No entiendo tus quejas, exclamó James, mientras se preparaba para ir a trabajar temprano en la mañana. Mañana. ¿Estás sugiriendo que resuelva todos los problemas ahora? Has estado postrado en cama durante todo un año. Por favor, tenga en cuenta que yo mantengo a la familia. Durante este tiempo no has aportado ni un solo céntimo al hogar. Tuve que pedir un préstamo sobre la casa para pagar tu tratamiento y tus medicamentos. Y ahora no me queda nada para pagar la deuda. Por tanto, no veo otra opción que vender la casa. Audrey había estado incapaz de caminar durante todo un año después de caer sobre el hielo y quedar paralizada. Los médicos no habían dado ningún pronóstico. Desafortunadamente, es poco probable que su esposa vuelva a caminar, afirmó el médico. Hicimos todo lo que pudimos, pero debes entender que requiere cuidados cuidadosos. Si la llevas a casa, en lugar de ponerla en una clínica especial, tendrás que contratarle un buen cuidador. James no podía creer lo que oía. Todo lo que dijo el médico sonó como una sentencia para su familia. ¿Cómo podían hablar de contratar un cuidador cuando solo había uno? ¿Queda el sostén de la familia en la familia? Sus hijos habían crecido y estaban estudiando en la universidad. No podían ayudar económicamente y James nunca tuvo ingresos altos. Y siempre vivieron con 2 salarios. Durante el último año había estado trabajando donde podía. Pero todavía no había suficiente dinero. Por eso a menudo se peleaba no solo con su esposa, pero también con su amante, Laurel, con quien llevaba muchos años juntos. Ahora, James no podía dividirse en 2 mujeres. Si antes siempre tuvo la oportunidad de apartar parte de su salario para regalos y ocio para su amante, ahora no tenía. Queda un centavo al final del mes. ¿Y cómo vas a afrontar el préstamo?, preguntó Laurel, pareciendo insatisfecha. ¿De verdad crees que te esperaré para siempre y aguantaré todo esto? Antes me dabas regalos y flores, ¿y ahora qué? Hace un año que no veo una caja de bombones tuyos. Por no hablar de algo más serio. Esto no puede continuar. Habían estado saliendo durante 10 años y durante ese tiempo, James nunca encontró una oportunidad conveniente para hablar con su esposa. Así le explicaba siempre a Laurel, quien estaba esperando y deseando que finalmente dejara a su familia. Pero el propio James no estaba seguro de querer eso. Laurel estaba alejada de las tareas del hogar y de la vida familiar. A ella nunca le importó nadie más que ella misma. Cuando James vino a verla durante el fin de semana, que supuestamente pasó con amigos en una caminata, en una casa de baños o pescando, vio cómo vivía ella. Su esposa Audrey era todo lo contrario. Durante 20 años de vida matrimonial, se levantaba 1 hora más temprano todos los días. Prepararle el desayuno, preparar un delicioso almuerzo para llevar al trabajo. Y se aseguraba de tener siempre camisas y calcetines limpios. Audrey era la esposa perfecta. Y Laurel era una mujer con la que siempre era agradable pasar tiempo. Incluso cuando sus hijos mayores se fueron a la capital. Estudiar y ya no obligar a los cónyuges. James no estaba dispuesto a renunciar a la vida a la que se había acostumbrado. Entendió perfectamente que Laurel era. Es poco probable que le proporcione el mismo consuelo. Entonces vivió con 2 familias. Además, logró ocultar bien sus asuntos. Después de todos estos años de infidelidad, Audrey ni siquiera sospechó que su marido le era infiel. Pero todo cambió tras la lesión de Audrey. James ahora no solo tenía que trabajar para 2, pero también asumir todas las tareas del hogar. La cuidadora que había contratado para su esposa solo la atendió y pidió un cargo extra por todo lo demás. Cuando te contraté, dijiste que sabías cocinar, ¿verdad?, preguntó James. No hay problema, claro que puedo, pero solo por un suplemento, respondió la mujer alta y pesada. Sin embargo, James no podía permitirse el lujo de pagar más.
Laurel rápidamente se aburrió de toda la situación. No estaba tan celosa de que James se quedara en casa a menudo los fines de semana, sino más bien de la falta de incentivos para continuar la relación. Ella ya no era tan joven, pero a sus 35 años lucía bastante atractiva. Y podría encontrar un hombre más digno que James. Antes de que Audrey enfermara, James no era rico ni tenía perspectivas. Y Laurel lo encontró en su propiedad. Pero él le hacía regalos y pagaba sus cuentas con regularidad. Cuando pasaban tiempo juntos, siempre tenían algo de qué hablar. Y en cierto punto, Laurel empezó a pensar cada vez más que él le convenía y que podía casarse con él. Pero ella no iba a ser una esposa típica bajo ninguna circunstancia. Incluso desde la universidad, había despreciado a los chicos jóvenes, que esperaban el matrimonio, como maná del cielo, para obtener un servicio completo de sus esposas. ¿Y qué clase de madres solo te han criado? Ella solía decirle a sus compañeros de clase. Busca algunos tontos que quieran servirte. Exiges pagar el apartamento a la mitad. Y que la mujer pague ella misma porque tenemos los mismos derechos. Y tan pronto como surja la duda de quién se parará frente a la estufa o limpiará la casa, la mujer debe hacer todo. Esto es absurdo. Los compañeros de Laurel estuvieron de acuerdo con ella, ya que ella siempre tuvo autoridad en el grupo y era el alma de la empresa. Sin embargo, un número importante de jóvenes prefirió evitarla a ella y a sus amigos. Inmediatamente después de graduarse de la universidad, Laurel consiguió un trabajo como economista. Y unos años más tarde contrató una hipoteca. Ella no estaba en contra de las relaciones. Y antes de James tuvo otros hombres. Pero para ella no era necesaria la esclavitud doméstica ni otros placeres de la vida familiar. El fin de semana prefiero quedarme en casa y leer un libro, que limpiar, llevar la compra y luego pararse frente a la estufa. Pensó para sí misma. Conoció a James por casualidad. Estaba esperando el autobús a última hora de la tarde. Y ella llegó a la misma parada. Después de una pequeña charla, James y Laurel descubrieron que trabajaban en el mismo centro de negocios, pero en diferentes pisos. Desde entonces empezaron a tomar café juntos y a ir a la cantina a la hora de comer. Y luego James ni siquiera se dio cuenta de cómo se enamoró. Y Laurel encontró la versión de la relación que la satisfizo por completo. James nunca acudía a ella sin un ramo o con las manos vacías. Si bien no le había regalado flores a Audrey en varios años. ¿Por qué el gasto extra? Tenemos unos ingresos pequeños, pensaba siempre. Consideró anormal comprar flores tan caras para su esposa. Pero siempre le regalaba a Laurel al menos 15 rosas. Audrey sabía que a veces sacaba dinero de sus ahorros. Pero no le presté mucha atención. Después de todo, tenían una familia y todo era en común. Ni una sola vez se atrevió a preguntarle a su marido para qué cobraba semejantes sumas de dinero cada fin de semana. Lo más probable es que esté saliendo con sus amigos, pensó para sí misma. Hacer trampa nunca pasó por su mente. Llevaban demasiado tiempo viviendo juntos y criando a 2 hijos. Sus vidas fueron relativamente felices, pero no exentas de matices. Sin embargo, ¿qué familia no tiene conflictos? Peleaban muy raramente, siempre tratando de encontrar un entendimiento mutuo. Después de varios años de relación, Laurel se dio cuenta de que quería más. Las reuniones periódicas ya no le bastaban. Quería que James estuviera constantemente con ella. Cuando ella le habló por primera vez sobre el divorcio y su esposa, él reaccionó de manera muy categórica. Cariño, ¿por qué todas estas formalidades? Tenemos hijos y ellos siempre han considerado nuestra familia perfecta. ¿Quieres que sufran? Preguntó, obviamente apelando a la lástima. Por supuesto, Laurel no quería destruir a la familia. Y no quería que los hijos de James y Audrey sufrieran dolor.
Siempre consideraron a su padre y a su madre una pareja ejemplar. El divorcio de sus padres sería un verdadero golpe para ellos. Sin embargo, después de mudarse a la capital para estudiar, Edward y Roger ya se sentían menos apegados a sus padres. Tenían sus propios amigos e intereses. Por eso, cuando su padre les contó lo que le había pasado a su madre, ni siquiera se molestaron en venir. Papá, todo esto es terrible, por supuesto, pero por favor, compréndenos también. Roger le habló a James como una persona adulta y consciente. Tenemos exámenes ahora. Físicamente no podemos dejarlo todo y venir. Si somos expulsados, solo podremos ser reintegrados en el departamento remunerado. Y no tenemos dinero. Lo entiendes perfectamente. Hemos trabajado muy duro para llegar hasta aquí. Tan pronto como podamos, definitivamente vendremos. Sin embargo, durante los primeros 6 meses, Edward y Roger solo visitaron a sus padres una vez. Después de pasar unos días con su madre paralizada y su padre cansado, comenzaron a hacer las maletas y a marcharse. ¿Te vas tan pronto? James preguntó sorprendido cuando vio a los hijos empacando sus maletas en su habitación. Bueno, sí papá, es verano, respondió Edward. La vida no se detiene. ¿Sabes cuántos empleos y vacantes hay disponibles en la ciudad en este momento? Ganaremos una buena cantidad durante el verano. Tal vez podamos encontrar un trabajo a tiempo parcial, que podemos compaginar con nuestros estudios, para que podamos pasar del dormitorio a un apartamento. ¿Entonces vas a dejar a tus padres así? Pensé que me ayudarías. James quedó desconcertado por la decisión de su hijo. Esperaba más simpatía y compasión de ellos. Y esperaba que asumieran un papel más activo en la vida familiar. Pero sus esperanzas fueron en vano. Papá, no te enfades con nosotros. Entendemos que tú y mamá tenéis problemas. Lo sentimos por ella. ¿Pero se sentirá mejor si nos expulsan? ¿Y tener que volver a este hoyo? Nos quedaremos sin educación, sin trabajo, sin futuro. Audrey apoyó plenamente a sus hijos. Y les agradeció sinceramente que hubieran venido a visitarla. Pero James estaba muy insatisfecho. No, solo mira a quien criamos contigo. Y es toda tu educación, por cierto. Crecieron como egoístas, pensando solo en sí mismos. Su madre está enferma y su padre lucha para llegar a fin de mes. Vinieron de visita solo por unos días y luego regresaron a su capital. Pero los buenos hijos regresarían a casa para ayudar a sus padres. Tal vez te calmes, preguntó Audrey bruscamente. Por primera vez desde que estuvo postrada en cama, Audrey se permitió alzar la voz hacia su marido. Antes de eso, ella trató de comportarse con calma. Porque sentía un fuerte sentimiento de culpa por su impotencia e incapacidad para trabajar. Pero la forma en que habló de sus hijos enfureció mucho a Audrey. ¿Qué dije que fue tan malo? James protestó. Por cierto, en cuanto a tu madre, ¿dónde está? Vive a 2 paradas de nosotros y no nos ha visitado ni una sola vez en todo este tiempo. Y podría haberse mudado aquí y haberse ocupado de cocinar, lavar y limpiar. Ahorraría dinero en tu llamada enfermería. Y descansaría un poco de todo este alboroto doméstico, que no he dejado desde hace más de 1 año. ¿O crees que no necesito descansar? Escándalos de este tipo se habían convertido en algo habitual en su familia. Las críticas de James a la madre de Audrey la hirieron profundamente. Señora. Marsal ya era una mujer mayor y debido a su sobrepeso y otras enfermedades, apenas podía cuidar de sí misma. Ella necesitaba ayuda, no que la explotaran como cuidadora. Por el contrario, la señora Dosset, la madre de James, todavía estaba en la flor de su vida y no tenía problemas de salud. A pesar de tener la misma edad que la señora Mariscal, trabajó y vivió para su propio placer.
Y no creía que fuera necesario ayudar a la familia de su hijo. Cuando James le pidió que viniera a ayudar con la casa. Señora. Dosset chirrió por teléfono. James, lo entiendo todo, pero ¿qué quieres de mí? Ya eres un hombre adulto con 2 hijos grandes y sanos. ¿Y quieres que tu madre venga a limpiar tus pisos? Vamos, ¿no te parece gracioso? No tenía ningún interés en su nuera enferma. Desde la caída de Audrey en el hielo, solo había ido a verlos 4 veces. Bebió té y asintió con simpatía. Pero nunca había recibido ninguna ayuda real y concreta de su parte. Incluso cuando James le pidió dinero a su madre para pagar su préstamo. Ella lo rechazó en broma pero categóricamente. Mamá, por favor entiéndeme también, se quejó James. Trabajo, apenas puedo ver la luz del día. Los médicos no han dado ningún pronóstico positivo sobre la salud de Audrey. Lo más probable es que nunca más pueda volver a caminar. Pero todavía tenemos que pagar el préstamo. Apenas puedo mantener a mi familia. Sé que tienes ahorros decentes después de la muerte de papá. Por favor ayuda al menos a cerrar este problema. Hijo, ¿de qué estás hablando? Respondió su madre. ¿Qué ahorros? Sí, no ocultaré que heredé algo de dinero después de la muerte de tu padre. Pero debes entender que mi pensión no es tan grande. Y todavía necesito vivir de alguna manera. Y ya no soy joven, quién sabe lo que pueda necesitar. Pero deberías agradecerme por insistir en que tu padre te comprara una casa pequeña pero separada. Después de esta conversación, James mencionó por primera vez que quería vender la casa. Audrey, ya no puedo hacer esto. Sinceramente, casi he decidido vender la casa. No veo otra salida. No puedo trabajar tan duro como lo hice todo este año mientras estás postrado en cama. No puedo seguir este ritmo. Solo tengo 41 años. No planeo morir, dijo James con dureza. Audrey se sorprendió por lo que estaba diciendo. Estaba perdida y al principio no supo qué decir. Ella siempre había pensado que su marido era su apoyo y ancla. Pero ahora parecía un extraño al que solo le interesaba el dinero. ¿Qué hay de mí? Ella preguntó, desconcertada. ¿Dónde iré a vivir? Irás a casa de tu madre. No veo ningún problema con eso. Ella también tiene una casa cómoda. Ustedes dos encajarán perfectamente y yo iré a casa de mi madre. Vendré a ayudarte y te daré dinero. Pero ya no puedo vivir así. Después de todo, la casa fue comprada con el dinero de mis padres. Mucho antes de que aparecieras en mi vida. Por tanto, tengo derecho a decidir cómo disponer de él. Ni siquiera tengo que consultarte. Mi madre es una persona enferma. Seré una carga para ella. Tienes derecho a vivir aquí mientras yo te lo permita. Si no lo has entendido, lo siento. James gritó enojado. No es mi culpa que seas torpe. Y no te vigiles al pisar. Si tuvieras más cuidado no te habrías caído. Y recibió heridas tan graves. De todos modos, lo he dicho todo. Todavía voy a vender la casa. Si no te vas solo, lo venderé contigo dentro. Por ley, no tienes ningún derecho sobre ello. Los nuevos inquilinos que compren la casa te echarán. Después de estas palabras, James cerró la puerta con fuerza y se puso a trabajar. No regresó a casa para pasar la noche, dejando a Audrey sola. Padre, ¿qué está pasando allí? Exclamó Edward por teléfono a la mañana siguiente. ¿Has decidido dejar a nuestra madre enferma a merced del destino? No entiendo cómo pudiste hacer eso. Habéis estado viviendo juntos durante tantos años. ¿Por qué mamá me llama llorando? ¿Y diciendo que la vas a echar de la casa? ¿Qué le da derecho a enseñarme sobre la vida de repente? James pensó enojado para sí mismo. Hijo, ¿tú y tu hermano viven pacíficamente en tu capital? Entonces ocúpate de tus propios asuntos.
James respondió con dureza. No tienes derecho a dictarme cómo comportarme, dado que no sabes nada sobre nuestros problemas. Tu madre no tiene nada que ver con esta casa. Mis padres lo pagaron en su totalidad mucho antes de que yo conociera a tu madre. James colgó el teléfono de golpe y golpeó la mesa de noche con fuerza. No, ¿te imaginas? Mi hijo me llamó para enseñarme sobre la vida. ¡Qué descaro tan escandaloso! James seguía indignado, mirando a Laurel, que acababa de abrir los ojos. ¿Por qué no pudieron haber llamado un par de horas más tarde? La mujer protestó. ¡Qué audacia llamar tan temprano en un día libre! James compartió plenamente su indignación. Abrazó fuertemente a Laurel y cerró los ojos. Escucha, vayamos a algún lugar lejos de aquí, sugirió de repente Laurel. Estoy cansado de este gris y humedad. Vayamos a una cálida ciudad turística. Alquilaremos un apartamento allí, alquilaremos el mío y viviremos tranquilos. Gran idea, apoyó James. La única pregunta es de qué viviremos allí. ¿O vamos? ¿Crees que allí no hay trabajo? Todo es igual que aquí. Definitivamente encontraremos algo. Y por primera vez tendremos suficiente dinero. Venderás la casa y parte de ese dinero se destinará a pagar deudas. Y algo quedará. Y viviremos del dinero por primera vez y luego lo resolveremos. A James le gustó la idea de Laurel. Él también había estado pensando que después de vender la casa, sería bueno ir a algún lugar lejos de esta ciudad, para no escuchar los reproches de su suegra y su esposa. Lo más probable es que ya hubiera llamado a su madre y se hubiera quejado. Y James tenía razón. Cuando llegó a casa, la señora Marshall ya estaba sentado en la mesa de la cocina, y mirándolo con ira. ¿Cómo te atreves a ir a algún lugar por la noche y dejar sola a mi chica? Señora, Marshall dijo en tono indignado. ¿Te das cuenta siquiera de que ella es discapacitada? Una persona que no puede actuar. Cualquier cosa podría haberle pasado a ella. No tienes vergüenza ni conciencia. Eres un egoísta, James. Si soy tan egoísta, entonces llévate a tu hija y sal de mi casa. El hombre intentó hablar con ella con calma, pero aún así estalló en ira. No recuerdo que me llamaste egoísta cuando tu hija se casó conmigo. Y me mudé a la casa que compraron mis padres. Todo estaba bien entonces. Pero ahora, cuando pido solo apoyo y ayuda básicos. Porque no puedo afrontar las circunstancias de la vida en las que me encuentro. De repente soy una persona egoísta. Excelente posición, señora Mariscal. Simplemente bravo. La mujer le gritó. Has sido una persona vaga toda tu vida. Cuéntale tus mentiras a alguien. Y no te atrevas a hablarme en tono elevado. También puedo gritar tan fuerte que te quedarás sordo. Has vivido toda tu vida sin pensar en nada. Gracias solo a mi Audrey. Ella hizo todo. Cocinaba, limpiaba, cuidaba a los niños y administraba toda la casa. No moviste un dedo en toda tu vida. Acabas de ir a trabajar. Y los fines de semana siempre salías con tus amigos. O tal vez incluso peor. Bueno, ella es mi esposa después de todo. ¿Quién está obligado a limpiar y cocinar? ¿A mí? James respondió. Por supuesto. Quizás para aquellos hombres que mantienen a toda su familia. Las esposas tienen algunas obligaciones, pero no para ti. Has ganado maní toda tu vida. Ahora incluso tienes que vender tu casa solo para pagar tus deudas. Quería golpearla, pero se contuvo y se sentó en un taburete frente a la señora Mariscal. James intentó hablar con calma, pero le resultó difícil debido a la ira hirviendo en su interior. Solo dije que lo haría. ¿Por qué todos reaccionaron tan agresivamente? ¿No tengo derecho a disponer de mis bienes de forma independiente?
Me gustaría señalar que en las familias normales, tanto el marido como la mujer trabajan. Y desde hace un año soy el único que trabaja. Entiendo que las situaciones en la vida pueden ser diferentes. Y a nosotros nos pasó algo así. Y nadie tiene la culpa de ello. Pero ¿por qué no tengo derecho a que me alivien de esta carga? Tan pronto como quedó discapacitada, ¿la consideró inmediatamente una carga? ¿Y si te pasara algo así? Audrey nunca te dejaría. Estoy seguro de eso. ¿Y qué hay de ti? ¡Qué vergüenza! Bien, vende tu choza y mañana me llevaré a mi hija de aquí. Solo necesito que alguien me ayude con el transporte. Ningún problema. ¿Puedo ayudar? James dijo con calma. Se alegró de que la situación finalmente se resolviera a su favor. Al día siguiente, James ayudó a Audrey a empacar sus cosas y la llevó con la señora. La casa de Marshall. Mamá, ¿cómo pudo hacerme esto? Audrey, llorosa, preguntó confundida. Pensé hasta el final que no me echaría. ¿Cómo podría tratarme así? Cariño, no llores, por favor. Señora. Marshall consoló a su hija. No puedes darte el lujo de estar nervioso. Hay que pensar en su salud y que le deje hacer lo que quiera. ¿Qué nos importa? Él no quiere cuidarte, ayudarte o apoyarte. Te prometo que vivirá bien sin ti. Déjalo ir en todas direcciones. Mamá, no me divorciaré de él, dijo Audrey con firmeza. No quiero que nos separemos por completo. Él recobrará el sentido, regresará y pedirá perdón. Estoy seguro de ello. Bueno, él no te pidió el divorcio, ¿verdad? Pero si yo fuera usted, me divorciaría de él, señora. Dijo Marshall con dureza. ¿Cuál es el punto de tener un marido así? Solo mira cómo se comporta. ¿Qué se permite? ¿Y está seguro de que no tiene una aventura con alguien aparte? Mamá, ¿qué estás diciendo? Estás inventando algunas tonterías. Ni siquiera quiero oír hablar de eso. James siempre me ha sido fiel. Es muy difícil para él ahora. Vivíamos juntos y parecíamos vivir bien y ahora estoy discapacitado. ¿Crees que es fácil? Le pidió dinero a su madre para pagar deudas, pero ella no se lo dio. Aunque recibió toda la herencia de su padre, Audrey protestó. Hay muchas cosas que su James quiere, señora. Marshall objetó. Audrey, míralo objetivamente. Es un hombre de 41 años, sin coche ni casa. No tiene un trabajo normal. Él siempre ha sido así. Simplemente no ves la realidad debido a tu amor. Tus sentimientos han nublado tu visión toda tu vida. Y cuando sucedió algo malo como su accidente, todo encajó en su lugar de inmediato. Sin embargo, Audrey estaba tan agotada emocionalmente que no podía pensar en nada más que su relación con James. ¿Realmente la amará después de tantos años juntos? ¿Realmente la abandonará a merced del destino? Quería creer que a pesar de vender la casa, él vendría a ella regularmente. Cuidarla como lo había hecho durante todo el año anterior. Esperaba que todo lo que él había dicho fuera dicho en el calor del momento. Pero cada día que pasaba, se hacía cada vez más claro que James no tenía intención de apoyar su esposa. En varios meses, él no había ido a verla ni una sola vez ni la había llamado. Un día ella misma lo llamó. ¿Qué estás llamando? ¿Qué quieres de mí? James gritó al teléfono. No está claro que si no te he llamado ni visitado en todo este tiempo. No quiero hablar contigo ahora. ¿Es tan difícil de entender? Solo quería saber cómo estabas. Audrey respondió entre lágrimas. Y preguntarte por qué no vienes ni me llamas, pensé. Pero él no la dejó terminar. James realmente no quería darle explicaciones. Ya había encontrado comprador para la casa y solo pensaba en cómo marcharse. Esta ciudad lo antes posible.
Lamentando lo que había dicho, se disculpó con Audrey y una vez más le echó la culpa al cansancio. Lo siento, no quise decir eso. En resumen, no quise lastimarte de ninguna manera. Por favor, entiéndame correctamente. Durante el año pasado, estuve exhausto. No te dejaré ni me divorciaré. Hemos vivido juntos durante tantos años. No es necesario. Solo quiero descansar y estar solo. Después de despedirse de James, Audrey colgó el teléfono. Aunque fue una conversación desagradable, se alegró de escuchar su voz después de tantos meses. Sus hijos ahora llamaban 3 veces por semana, a diferencia de antes, cuando solo llamaban una vez al mes. Aunque su condición física no mejoró, el apoyo de su madre y sus hijos la hizo sentir mucho mejor mentalmente. Deberíamos pensar en un pasatiempo para usted, señora. Marshall dijo un día. Solías tejer bien, ¿no? Mamá, estás bromeando, respondió Audrey, sonriendo. ¿Pero cuándo fue eso? De vuelta en la escuela secundaria. Han pasado 100 años desde que sostuve una aguja de tejer en mis manos. Ahora apenas puedo tejer ni un calcetín sin errores. Ya veremos. Ese mismo día la señora Marshall tuvo problemas para llegar al mercado. Y le compró a su hija lana y agujas. Audrey volvió a su tarea favorita pero olvidada hace mucho tiempo. Y se dio cuenta de que no había olvidado nada. Bueno, verás, y estabas preocupado. Señora. Dijo Marshall, sonriendo. Ahora haré un poco de té. A pesar de su fatiga y problemas de salud. Señora. Marshall disfrutaba mucho cuidando a su hija enferma. Al encontrarse bajo el ala de su madre, el estado psicológico de Audrey cambió gradualmente para mejor. Para distraerse del aburrimiento diario, Audrey empezó a escribir un blog en Internet, donde inspiró a personas como ella a disfrutar la vida y luchar por algo. Mientras tanto, James finalmente formalizó el trato sobre la venta de la casa. Bueno mamá, ya nos vamos, le dijo a la señora Dosar del día en que se registró el trato. Mañana pagaré todas mis deudas y finalmente podremos irnos. ¿Quiénes somos?, preguntó la madre sorprendida. Bueno, dime, madre, ¿qué estás haciendo? ¿A dónde vas? Somos mi novia, Laurel y yo. Decidimos vivir temporalmente en la costa. Señora. Dosar miró a su hijo con los ojos muy abiertos. ¿Qué pasa con Audrey? ¿Estás pensando en divorciarte de ella? Mamá, ¿por qué todas las formalidades? De todos modos, no vivimos juntos. Y no es buena idea estar andando haciendo trámites. Y no olvides que ella es discapacitada. Me podrían obligar a pagar una pensión alimenticia. Así que el divorcio y los litigios no están en mis planes. ¿Cuánto tiempo estarás fuera, hijo? Aún no lo sé, mamá. Solo quiero vivir en un pueblo cálido y hermoso por un tiempo. Si tengo la suerte de conseguir un trabajo allí, me quedaré allí para siempre. Puedes venir a visitarnos. Pero debes entender que Audrey y su mamá no debería saber dónde estoy ni con quién me fui. No queremos escándalos ni disputas. ¿Esta mujer tuya no quiere ser tu legítima esposa? ¿Está contenta con el estatus de novia? No lo sé, mamá. Sinceramente, ella y yo solo hemos hablado de ello un par de veces como máximo. Pero ella no insiste en nada. Entonces probablemente ella esté bien con eso. Pero como te das cuenta, definitivamente no me voy a casar con ella. Unos días después, James compró boletos y se fueron. Nunca antes el hombre se había sentido tan ligero y libre. Por fin se liberó de los grilletes a los que había estado atado durante todo un año. Al llegar a la ciudad del sur, alquilaron un modesto apartamento de una habitación. Será suficiente por primera vez y luego decidiremos qué hacer, dijo Laurel. Estaba muy feliz de que finalmente estuvieran solos.
La familia de James ya no aparecía en el horizonte. Y no tenían que esconderse ni reunirse solo en determinados días. Audrey casi nunca pensaba en James. Un día se sorprendió pensando que hacía meses que no pensaba en él. Su enojo por la venta de la casa y su comportamiento habían desaparecido. En el fondo, ella todavía lo amaba y tenía miedo de escuchar lo mismo. Voz áspera e indiferente como cuando lo había llamado para saber cómo estaba. Edward y Roger estaban indignados por la acción de su padre. «Qué bicho raro es nuestro padre», se dijo Roger. «No sé tú, Edward, pero yo no quiero conocerlo más. ¿Cómo pudo hacer tal cosa?» «No juzgues o serás juzgado», respondió su hermano. «No sabes lo que habrías hecho en su lugar». «Bueno, yo no dejaría a una esposa inválida, eso es inhumano». «Está bien, basta. Mamá se enojará si escucha nuestra conversación. Acordemos actuar neutralmente hacia él sin ninguna negatividad para no molestar a mamá». «Está bien, estoy de acuerdo. En realidad, es mejor no hablar de nuestro padre delante de ella. Que haga lo que quiera. Ya somos adultos. No lo necesitamos. Sobreviviremos mejor sin él y sus ocasionales charlas paternales. Lo que ocurría una vez al mes en el mejor de los casos. Y además, nunca tuvimos una relación particularmente estrecha con la abuela. A decir verdad, cuando nacieron los nietos. Señora. Dosette todavía estaba trabajando y no tenía tiempo para pañales ni mamelucos. Cuando supo que se había convertido en abuela, bromeó. «No te atrevas a llamarme así en público. Todavía soy joven y tengo toda la vida por delante». Lo dijo en un tono juguetón y de broma, pero había una pizca de verdad en ello. Ella no quería asociarse con sus nietos. O admitir que los años la habían alcanzado. Señora. Dosette siempre fue un gran admirador del estilo de vida de la alta sociedad. Regularmente encontraba y asistía a eventos interesantes. Realizó excursiones a otras ciudades y socializó con sus amigos. No tenía tiempo para preocuparse por los niños pequeños. Señora. Marsal, por otro lado, siempre ayudó a su hija. Cuando los niños eran muy pequeños, ella venía regularmente a cuidarlos. Cuando crecieron, ella los llevaba a menudo a la guardería. Y luego los recogió de la escuela. Mamá, si no fuera por ti, no sé cómo habría criado a mis hijos. Audrey le dijo una vez. Si no estuvieras tan involucrado en la vida de tus nietos. Nunca lo habría hecho. Señora. Marshall se alegró de escuchar estas palabras. Ella entendió que hoy en día es mucho más difícil para los niños vivir. De lo que fue para ellos en su época. No había estabilidad. Encontrar trabajo fue muy difícil e incluso con una buena educación. Experiencia y habilidades, uno podría repentinamente quedarse sin hogar. Amaba mucho a su hija y siempre trató de apoyarla. Aunque nunca aprobó la elección de Audrey. Ella siempre trató de comportarse de manera muy educada y correcta con James. Al mirar a Audrey ahora, realmente quería creer que algún día ella definitivamente se mantendría sobre sus propios pies. Ahora la señora Marshall tenía aún más miedo por su hija, quien había perdido el apoyo y la columna vertebral de su marido. A diferencia de su hija, la mujer sabia y experimentada entendió que James no tenía planes de regresar con su esposa enferma. Señora. Marshall estaba preocupada por su hija pero creía en ella. Y ni siquiera imaginaba el terrible destino que le esperaba a su familia. Es verdad que dicen que los problemas nunca vienen solos. Y la señora Marshall vio esto de primera mano en su familia. Han pasado 3 años, hijo. Hola, Sonny. James escuchó la voz de su madre en el teléfono. Tengo algunas malas noticias para ti. Debes venir a tu ciudad natal de inmediato. Mamá, ¿puedes decirme qué pasó? Preguntó.
No puedo simplemente conducir de un lado a otro así. De hecho, estoy trabajando. Durante 3 años, James y Laurel habían estado viviendo en una ciudad turística. Ambos encontraron trabajo y alquilaron un apartamento para 2. Y James nunca se había sentido tan libre. Desde que se mudó, nunca había regresado a su ciudad natal. Pero llamaba regularmente a su madre. Ella siempre había sido la persona más cercana a él. Ninguna circunstancia o distancia podría obstaculizar su comunicación. Al principio, la señora Dossett intentó hablarle de su esposa durante sus llamadas. Pero en cierto momento, James le prohibió hacerlo. Mamá, no voy a volver al pasado. Así que la vida de Audrey no me interesa en absoluto, dijo secamente. Especialmente porque tiene a alguien que la cuida. Entonces creo que no le debo nada. Algún tiempo después de mudarse, cambió su número de teléfono y se lo dio solo a su madre. Cortó sus relaciones incluso con sus propios hijos. Audrey está muerta, señora. Dijo Dossett en voz baja. Y mi consejo para ti es que vengas al funeral. Porque puede haber algo valioso para ti también. Mamá, no te entiendo. ¿De qué estás hablando? James estaba molesto por el misterio. Obviamente su madre no le estaba diciendo nada. Y no quería ir a ningún lado en balde. James, intenté hablarte de Audrey muchas veces. Pero no quisiste escuchar. Y ahora no puedo contarte todo en 2 palabras. Por eso te pido que vengas inmediatamente. Pero no necesito 2 palabras. Cuéntamelo todo tal cual es. O no voy a ninguna parte. Mamá, en serio, ¿a qué se debe ese misterio innecesario? Sinceramente no entiendo por qué tengo que dejarlo todo. Y venir al funeral de la mujer. Hace tiempo que no tengo nada que ver. Está bien, mira, tienes que venir por la herencia. Espero que sea un argumento suficientemente bueno para ti. No seas ridícula, mamá. ¿Qué herencia? Audrey no tenía ni un centavo a su nombre. De hecho, me sorprendió que no se divorciara de mí. Y exigir una pensión alimenticia para su manutención por discapacidad. ¿Cómo llegaban a fin de mes allí? James, hay muchas cosas que no sabes. Muchas cosas han cambiado en los 3 años que llevas fuera de la ciudad. Y Audrey dejó de ser mendiga 1 año después de que te fuiste. Ella es una estrella. Búscala en internet. Tiene su propio blog. No tienes idea de cuánto dinero ha estado ganando. Solo de la publicidad. Sin mencionar que creó su propia marca de prendas de punto. Que ella vendió en línea. También tenía varios contratos de televisión local. James, no estás oficialmente divorciado, ¿verdad? Entonces eres un heredero legítimo como tus hijos. Después de colgar el teléfono, James inmediatamente navegó por internet. Y quedó impactado por lo que vio. No utilizaba las redes sociales en su vida diaria. Y rara vez pasaba tiempo frente a la computadora. Ya tenía suficiente en el trabajo. A veces tenía que sentarse frente a su computadora portátil durante 14 horas. Lo que lo agotó mucho. Encontró el blog de Audrey y no podía creer lo que veía. No solo publicaba publicaciones y fotografías periódicas. Pero también hizo videos. Allí estaba ella, intentando levantarse sola de la cama. Aquí estaba ella maquillándose. Y escogiendo ropa gracias a su madre. Comer, beber y caminar. Este blog fue toda su vida. Resultó que cuando Audrey se mudó con su madre. Y se quedó sin el apoyo de su marido. Decidió crear un blog. La ayudó a sobrellevar el estrés. Con el tiempo, Audrey encontró personas con ideas afines. Al principio, la gente como ella. Quienes se encontraron en una situación similar. Por diferentes motivos, me suscribí a su blog. Pero después de un tiempo, entre sus suscriptores.
También había personas que estaban físicamente sanas. Y expresaron su admiración por ella. Porque ella no se rindió a pesar del grave trauma. Y pudo seguir viviendo. Poco a poco, el blog se convirtió en un negocio. Y las cosas iban tan bien. Que Audrey no podía creer que no hace mucho tiempo. Vivía en condiciones extremadamente hacinadas. Un año después, el dinero ya no era un problema grave. Para Audrey. Lanzó su curso de autor. Creó una marca de ropa de punto. Y vendía artículos hechos a mano para pedidos individuales. Sin embargo, el golpe vino de un lugar. Donde ella no se lo esperaba en absoluto. Después de otro examen, después de pasar pruebas. Audrey recibió un diagnóstico terrible y decepcionante. Tenía cáncer. Al principio, Audrey no podía creer lo que oía. Cuando escuchó del doctor que la discapacidad no era lo único. Tuvo que afrontar en la vida. Estaba segura que después de un otoño invernal tan duro y sus consecuencias, el destino le sería favorable. Pero todo resultó ser precisamente al revés. A pesar de que los médicos lucharon por su vida durante meses, la enfermedad progresó rápidamente. Ella se estaba desvaneciendo ante sus ojos. Y la señora Marshall no pudo hacer nada al respecto. En el último día de su vida, no solo su madre y sus hijos estaban cerca de Audrey. Toda una multitud de seguidores de la pobre mujer, con quien compartió abiertamente los detalles de su enfermedad, vino a apoyarla. A través de las ventanas, podía escuchar sus gritos. Y gracias a su madre, incluso logró mirar hacia la calle y saludarlos. Y por la noche murió. Señora. El corazón de Marshall dolía de dolor. Cuando llegó a casa, se desplomó en la cama y sollozó. ¿Por qué está ella? Su vida apenas comenzaba a mejorar. Es tan injusto, pensó para sí misma. Señora. Marshall intentó llamar a James, con quien no había hablado en 3 años. Pero descubrió que su número de teléfono había cambiado. Luego llamó a la señora Dossett y compartió la triste noticia. Ya lo sé, señora, dijo Dossett. Su hija era una celebridad local. Parece que todo el pueblo lo sabe. Bueno, no todo el mundo lo sabe. Pero la gente más devota de Audrey ya lo sabe. Señora, dijo Marshall, apenas conteniendo las lágrimas. Por favor, hágaselo saber a James también. Sigue siendo su marido legal. No sería correcto no invitarlo al funeral. Por supuesto que se lo haré saber. Señora, dijo Dossett antes de llamar a su hijo. Señora. Dossett llamó a su hijo. Tan pronto como terminó de hablar con la señora Mariscal. Me pregunto por qué no pensó en esto antes. Entonces no habría tenido que vivir en la pobreza durante tantos años. James pensó para sí mismo. Resulta que estar discapacitado es más rentable que estar sano. Mira cuánto dinero puedes ganar. Brilló en su cabeza. Cuando Laurel escuchó la noticia, también se sorprendió. Pero siendo una persona pragmática y cínica, inmediatamente comenzó a convencer a su marido para no perder su oportunidad. James, tienes que comportarte y no arruinar tu oportunidad de heredar algo de dinero. Pon cara de tristeza, le dijo a su amante, mientras empacaba sus cosas para el camino. Lo haré, pero no puedo imaginar cómo enfrentaré a la señora Marshall y mis hijos. He estado fuera de sus vidas durante 3 años. No ayudé a Audrey. Y para ser honesto, cambié mi número de teléfono. Para que no me llamaran, dijo James. Pero es solo una pequeña cosa. Finge que has estado trabajando en tus propios objetivos todo este tiempo. Incluso puedes decir que has estado viviendo
En un monasterio todo este tiempo. Si te comportas correctamente, te creerán. No hay duda, dijo Laurel, agitando las manos. Abordó el avión con el corazón apesadumbrado. Había pasado un tiempo desde que había sentido tales emociones, pero no fue arrepentimiento ni nostalgia. En cambio, se encontró sintiendo una sensación de incomprensión. ¿Por qué solo había tenido éxito después de que él la dejó? Estaba enojado por el hecho que había trabajado como un perro durante todo un año sin descansos ni descansos. O ella había sido una pesada carga para él. Si hubiera encontrado una manera de ganar dinero así, no habría tenido que gastar dinero del crédito y vender la casa. Todavía vivirían felices juntos. Desafortunadamente, nunca había considerado que había pasado gran parte de los ahorros de su familia en costosos regalos para Laurel. Y ni una sola vez se le ocurrió a James que si no hubiera gastado el dinero de la familia en Laurel, no habría tenido que pedir un préstamo por el tratamiento de su esposa y luego vender la casa. Después de salir del aeropuerto, inmediatamente se subió a un taxi y se dirigió a la casa de su madre. Al ver a su madre en la puerta, la abrazó fuertemente y le dijo: «Mamá, te extraño mucho». Sin embargo, en unos días, él iba a reunirse con la gente. No tenía ninguna simpatía por y que no tenía ningún deseo de verlo. Sin embargo, James se sorprendió por su reacción durante el funeral y el velorio. «Señora». Marsal no le dijo una palabra a James cuando ella lo vio. Ella cortésmente solo dijo hola y se hizo a un lado, como demostrando que hacía tiempo que habían dejado de ser parientes, pero también observando las reglas elementales de cortesía. Edward y Roger solo asintieron con la cabeza hacia su padre cuando entró al salón funerario, y nunca se acercó a él para hablar. Con el paso de los años, se había convertido en un extraño para ellos. No le tenían respeto, pero no lo mostraron en público. «Mamá, quería preguntarte», continuó James. «¿Quién era ese hombre parado al lado de la señora Marshall? Nunca lo había visto antes. ¿Algún pariente de O'Grady también?» «Ese es su padre. No sé por qué está aquí. Probablemente también esté preocupado por la herencia. La última vez que vio a su hija, ella todavía era una recién nacida. Hablando de herencia, ¿qué vamos a hacer al respecto? ¿Está sugiriendo que me quede aquí por 6 meses? ¿Esperar hasta poder heredar? Me gustaría resolver el asunto de inmediato. Deja pasar los principales periodos matutinos. ¿O ya estás pensando en marcharte? Si ese es el caso, podrías haber solicitado permiso del trabajo. Es importante porque debes resolver todos los problemas aquí. ¿Entiendes que es indecente para hablar del dinero ahora? Sí, la madre tenía razón. James no debería revelar todas sus cartas a la vez y declarar abiertamente que vino por la herencia. Era más rentable fingir que estaba tratando de restablecer las relaciones con la familia. Ve con los hijos. Invítalos a algún lugar juntos. Habla con ellos. Laurel instó a James por teléfono. Viniste, fuiste al funeral. Se quedó allí con una cara triste. ¿Y eso es? No, eso no es suficiente. Debes fingir que te arrepientes profundamente. Que todo este tiempo no te comunicaste con ellos. En el mismo día, James fue con la señora Marsal, donde se quedaron Edward y Roger. Los jóvenes se encontraron con su padre de mala gana, pero observando las reglas de la decencia y la cortesía, lo invitaron a entrar a la casa. «Muchachos,
tengo que decirles algo crítico. James comenzó a servir un vaso. Tu mamá era una excelente persona. Y durante muchos años. Vivíamos alma a alma y nos amábamos. Pero entonces el destino la trató con mucha crueldad. Y afrontarlo era imposible. Déjala descansar en paz. Habló lo más sinceramente posible. Esperando que Edward y Roger pudieran ver su dolor. Sin embargo, se sentaron frente a su padre. Y lo miró en silencio. De repente se abrió la puerta. Y un anciano con la cara maltratada salió a trompicones de la habitación. Era evidente que había estado bebiendo. Por mucho tiempo. Haciéndolo parecer mucho mayor que su edad real. ¿Y quién es este? Preguntó James, entrecerrando los ojos. Un invitado más. Era obvio que Edward y Roger. No me gustó todo esto. Pero se vieron obligados a tolerar a este hombre en su casa. Soy el padre de Audrey. Mi nombre es Gordon. Dijo el hombre entre dientes. Y probablemente sea su marido, ¿verdad? Entonces eres mi yerno. Bueno, finalmente nos conocemos. El hombre se acercó a James de cerca. Y poniendo su mano sobre su hombro gritó. Bueno, conmemoremos a Audrey. James sirvió los vasos con el líquido transparente. Cuando la señora llegó Marshall. Sus nietos fueron a sus habitaciones. Y se sentó a la mesa con James y Gordon. ¿Sigues bebiendo? Preguntó con reproche. ¿Y tú, yerno, has venido? Desearía no volverte a ver nunca más. Por primera vez desde el funeral. Se permitió expresar sus sentimientos. Has estado ausente durante 3 años. Y ahora has venido a llorar. Y haz un espectáculo como si estuvieras devastado. Deberías de estar avergonzado. Ellen, no insultes a mi yerno. Gordon defendió a James. Al menos llegué a conocerlo. Nunca nos habíamos conocido antes. Esto está mal. Oh, no debería haberte llamado. Al funeral en primer lugar. La madre de Audrey respondió enojada. Eres igual que hace 40 años. Cuando me escapé de ti. Ah, Ellen, eres demasiado dura conmigo. Por cierto, fuiste tú quien me apartó de mi hija. Siempre he estado dispuesto a hacer cualquier cosa por ti y por Audrey. Pero arruinaste la familia. Y dejó a su marido a su suerte. Y en cuanto al hecho de que bebía con regularidad. ¿Quién no ha pecado en nuestro tiempo? Es difícil encontrar un hombre sobrio. Y yo, por cierto, siempre he trabajado duro. Señora. Marshall escuchó todo esto. Y sintió repugnancia al recordar su precipitado matrimonio. Durante el primer año después de la boda. Gordon todavía era un hombre, pero luego cambió. A veces volvía a casa del trabajo. Y apenas podía mantenerse en pie. Señora. Marshall siempre estaba asombrado. Que los patrones no pararon. Toda la borrachera en el lugar de trabajo. Pero como nunca hubo. Cualquier accidente laboral grave. Los jefes pasaron por alto la embriaguez de los hombres. Después del nacimiento de Audrey, la vida se volvió insoportable. Gordon se volvió incluso peligroso. Una vez que había golpeado a la señora. Marshall tan mal. Que apenas podía levantarse de la cama a la mañana siguiente. Después de eso, ella empacó sus cosas. Y se escapó a casa de su madre. No vio otra salida. Su madre fue dura con Gordon. Y rápidamente lo echó por la puerta. Y le dio una buena bofetada. Después de eso, cambió de opinión. Y no insistieron en continuar su vida juntos. Después del divorcio, Gordon nunca vio a su hija. Audrey casi nunca preguntaba por su padre. Solo cuando era niña intentó descubrir quién era su padre. En ese momento, la señora
Marshall puso cara de tristeza. Y dijo que había muerto hacía mucho tiempo. Mientras tanto, después del divorcio de la señora Marshall, Gordon se casó 2 veces más. Pero nunca tuvo hijos en ninguno de estos matrimonios. Y no estaba demasiado molesto por eso. Señora Marshall no sabía por qué llamó a Gordon. Y le dijo que su hija estaba muerta. Tal vez ella simplemente pensó que sería un error ocultar tal acontecimiento. Después de todo, no fue una boda ni un cumpleaños, sino una muerte. Y fue un evento importante como un nacimiento. Gordon reunió el resto del dinero de su trabajo a tiempo parcial y fue al funeral. No pensó tanto en su hija, en cuanto al hecho de que podría heredar algo. Y cuando la señora Marshall le habló de su hija, estaba encantado. Eso es lo que era Audrey, se lamentó. Mira los calcetines que tejió. Ella fue una hija ejemplar. Pero el destino la trató con tanta crueldad. Señora Marshall le dijo a su exmarido, a quien no había visto en más de 40 años, todo sobre su hija. Y él escuchó pero no mostró ninguna emoción. En cualquier caso, la herencia se dividirá entre todos los familiares. Y soy su propio padre después de todo. Pensó para sí mismo. Mientras tanto, la señora Marshall no sospechaba lo que James y Gordon tenían en mente. Estaba segura de que ambos hombres habían decidido para darle a Audrey un entierro digno y decir adiós de una manera humana. Pero Gordon, al igual que James, solo se centraba en el dinero. Al día siguiente, Roger se acercó a su abuela con una pregunta seria. Abuela, ¿cuándo se irá de aquí? Estoy harto de esta borrachera. Bebe todos los días. Pero también ha encontrado un lenguaje común con nuestro padre. ¿Van a beber aquí todos los días ahora? Tanto Roger como Edward estaban indignados por lo que estaba pasando. A diferencia de su ingenua abuela, que quería creer en lo mejor. Entendieron por qué su padre apareció de repente en el horizonte. Había dejado a su madre enferma y no los había recordado durante 3 años completos. Su abuelo también apareció, a quienes no habían visto en absoluto. Nieto, ¿cómo podemos echarlo? Vino a despedirse de tu madre. Por favor, ten paciencia una semana más. Respondieron los ancianos. ¿Cómo serán 9 días? Recordaremos a tu madre. Y al día siguiente saldremos enseguida. Lo dudo mucho. Y de todos modos, ¿no te das cuenta? ¿Por qué ambos vinieron aquí? Está escrito en todas sus caras. Roger siguió indignado. ¿De qué estás hablando? Ay, abuelita, no seas tan ingenua. Están aquí por el dinero. ¿Cómo te atreves a hablar así? Eres una persona culta. Y joven bien manejado. Pórtate bien. Me estoy portando correctamente. Te sugiero que les digas toda la verdad. Y verás cómo se escapan. Así que eventualmente lo descubrirán todo. ¿Por qué necesitas que se lo diga ahora? Para que no se queden por aquí. Durante otros 6 meses. Estarán esperando por su herencia. ¿Cuál es el punto de eso? Uno es un alcohólico completo. Y el otro. Ni siquiera quiero hablar de él. Roger, no puedes hacer eso. James es tu padre después de todo. Él y Audrey vivían juntos durante tantos años. ¿No puedes simplemente sacarlo de tu vida? Sí, abuela, puedo. Y realmente quiero. Y mi hermano me apoya completamente. No necesitamos un padre así. Nos dimos cuenta de qué clase de hombre es. A pesar del favor de su abuela, Roger decidió firmemente anunciar
quien heredaría la fortuna de su madre. Edward lo apoyó plenamente en esta decisión. Las palabras de Roger salieron como una completa sorpresa, tanto para James como para Gordon. Al día siguiente, Roger anunció que quería cerrar la cuestión de la herencia de una vez por todas, para que los que vinieron aquí por su causa se iría y nunca volvería, porque no tenía sentido que se quedaran. Parecía que el bloqueo de Audrey y todo lo que tenía fueron registrados a sus hijos, y técnicamente ella no tenía nada. ¡Qué desgracia! Ella no dejó nada, incluso a su propia madre. James pensó para sí mismo, mientras escuchaba el ardiente discurso de su hijo. Pero la señora Marshall, a diferencia de James, no necesitaba nada. Ya tendría suficiente de su antigua casa por el resto de su vida. Y sus nietos nunca la abandonaría ni la lastimaría. Estaba 100% segura de eso. No solo James estaba indignado, pero también el padre de Audrey. ¿Qué demonios es esto?, preguntó, con los ojos desorbitados. ¿No recibiré ni un centavo de mi propia hija? ¿De mi sangre, sangre? ¿Cómo puede ser? Se emborrachó mucho y empezó a quejarse de la vida, diciéndoles a todos lo miserable que era. Los servicios públicos han subido de precio esta temporada. Y la pensión no tiene dinero. A veces ni siquiera puedo comprar comida. Pero la señora Marshall se dio cuenta que Gordon no tenía nada que comer. No por los altos precios de los alimentos, sino porque se bebió la mayor parte de su pensión. Ellen, vivamos juntos. Por los viejos tiempos, dijo el borracho. Apenas se mantiene en pie. Bueno, ¿por qué no? Tú y yo tenemos mucho en común. Nuestra hija murió. Tenemos que vivir juntos el dolor común. Pero la señora Marshall se limitó a reír en respuesta. Fue más como una risa histérica. El día siguiente, ella echó a Gordon de su casa. Y, habiéndole comprado un billete de tren, lo envió a casa. Ya no se puede hacer nada, James. Señora. Dosette agitó las manos cuando supo la verdad. Ya ves cómo es. Audrey aparentemente se dio cuenta que tarde o temprano vendrías a heredar. Y ella aseguró a sus hijos contra eso. Mamá, no te lo he dicho. Lo más importante, respondió James. Después del velorio, mis amados hijos se acercaron a mí. Dijeron que Audrey les preguntó para darme el dinero, que me la pasé cuidándola y liquidar el préstamo. Dijeron que yo le había reprochado con el dinero y que ya no me debía nada. Me quedé en shock cuando escuché eso. ¿Y qué, hijo? Si yo fuera tú, yo diría gracias. Porque para ti ahora, cualquier centavo no es superfluo. No gastes ese dinero. Y luego decidirás cómo usarlo. James volaba a casa con el alma pesada. Imaginó lo que Laurel, quien estaba seguro de que recibiría una gran herencia, le diría. Niños sin valor. Ni siquiera lo compartieron con su padre. James continuó indignado. Me tiraron este folleto de un centavo. No tienen conciencia. Audrey debería haberme dado todo el dinero que gasté mientras vivía con ella. Eso hubiera sido realmente justo. Yo también había trabajado toda mi vida, invertido en mi familia. Y en lugar de una herencia, tengo algunos centavos. Laurel estaba muy infeliz con la forma en que habían resultado las cosas. Ella esperaba que James
obtendría al menos la mitad de todo que Audrey había logrado salvar. Por 3 años. De grandes ingresos estables. Pero en lugar. Regresó con algunos centavos. No para la primera vez. Ella se sorprendió pensando que ella había comenzado perder interés en él. Cuando Laurel se enteró que James podría convertirse en un rico heredero, ella todavía estaba pensando acerca de vincular su destino al de ella. Pero después de todo, eso había pasado. Ella pensó de manera diferente. Ella no lo necesitaba. Al igual que ella no necesitaba aquel apartamento alquilado en la costa. Al igual que ella no necesitaba el trabajo que había aceptado. Ella realmente quería volver a casa. Para volver a su apartamento. Y vivir en paz sin James. Y sin toda su familia. Un mes después. Ella le informó a James que ella quería separarse de él. Y estaba a punto de regresar a su ciudad natal. Se lo tomó con total calma. Sin pretensiones ni resentimientos. Él mismo estaba cansado de la vida. Con Laurel. Y cada vez más a menudo. Recordó la vida con Audrey. Quien siempre lo conoció. Con una abundante y deliciosa cena. En un apartamento perfectamente limpio. ¿Y con quién? Nunca tuvo ningún problema. O, si no hubiera sido por este trauma, todo pudo haber resultado completamente diferente. Pensó para sí mismo. Todavía creyendo sinceramente que fue el trauma de su esposa, que había arruinado su casi perfecto vida familiar y tranquila. Nunca se dio cuenta de sus defectos. Y no reconoció sus errores. Porque estaba por debajo de su dignidad. Siempre tuvo razón en todo. Y no había otra manera. Y aunque su vida fue una prueba clara de lo contrario, él todavía permaneció terco e inquebrantable. 3 años más después. Haber completado sus estudios. En el programa de maestría. Eduardo y Roger. Radicado en la capital. Gracias a sus buenos conocimientos y diplomas, lograron encontrar un trabajo digno. Aunque cada uno de los hermanos comenzó su propia vida, nunca se olvidaron el uno del otro. Y siempre estaban listos para ayudar si es necesario. Edward le ofreció a Roger trasladarles a su abuela, porque temía que ella estuviera envejeciendo y podría necesitar ayuda en cualquier momento. Pero la anciana se negó rotundamente. Ella tenía una hija enterrada en su ciudad natal y visitaba regularmente su tumba. Si ella se alejó, ella no sería capaz visitar a Audrey tan a menudo. Y esto fue lo más importante cosa para ella. Ella se sintió bien. Entonces ella no necesitaba ayuda de sus nietos. Le enviaron dinero regularmente. Y la señora Marsal podía permitirse el lujo de vivir dignamente. Después de separarse de Laurel, a James no le quedaba nada. Pero volver con su madre. En su ciudad natal. Él no quería mirar para un nuevo trabajo. Y habiéndose mudado a la casa de su madre, vivía del dinero que él había recibido. Como, en su opinión, compensación injusta por cuidar a su esposa enferma. Laurel regresó a su apartamento y encontré un nuevo trabajo. Desde su separación de James, nunca se habían cruzado. O se llamaron unos a otros. Eduardo y Roger. No perdonó a su padre.
Y no iban a ayudarlo. Lo consideraron el verdadero traidor, que había destruido a su madre. Las madres venían regularmente a la tumba de su madre y visitó a su abuela. Pero ellos nunca visitó a su padre. James dejó de recordar a Aubrey, pero no pudo perdonar a sus hijos por no compartir la herencia de su madre con él. Estaba seguro de que había el derecho a este dinero. Nunca darse cuenta que había hecho mal a su esposa, quien por voluntad de una desafortunada coincidencia de circunstancias seguía siendo un inválido. Pero a James no le dieron la oportunidad de entender esto.